Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 173. Capítulo 15. El expectante Aragaki Ayase. Los asesinos de dioses no son humanos. Aunque tampoco son dioses, son superiores a ellos. Estos seres poseen el poder de aplastar toda oposición. Aunque a veces están restringidos por la sociedad humana, una vez que se proponen algo, pueden superar cualquier obstáculo y destruir a sus enemigos. Esta es una verdad ampliamente aceptada en el mundo mágico, particularmente en la sociedad mágica europea. Cualquiera que alguna vez dudara de esto fue aplastado por el poder abrumador de aquel que más tarde sería conocido como el Rey Lobo, el Marqués Boban. Sus métodos desenfrenados y salvajes sumieron al mundo mágico de Europa en una era oscura. La Iglesia, portadora de la autoridad divina, se convirtió en su juguete. Bajo su poder, se derrumbó. Antiguas y orgullosas organizaciones mágicas inclinaron la cabeza y se rindieron ante este rey. Un siglo de matanzas acabó forjando una reverencia absoluta hacia los asesinos de dioses entre los magos europeos. En tiempos modernos, casi nadie se atrevía a seguir los pasos de sus temerarios predecesores. Ikigaya Hachiman, un asesino de dioses del este, era igualmente venerado. Pero se diferenciaba de sus parientes en muchos aspectos. Mediante constantes batallas con los dioses, no solo robó poderes individuales, sino su esencia misma. Este inmenso potencial de poder tuvo un precio. Su evolución trascendió el nivel humano, despojándolo de sus emociones y haciéndolo cada vez más frío, o, para decirlo sin rodeos, cruel y despiadado. Aunque parecía que él mismo no se había percatado de este cambio. Y aquellos como la familia Yukino-Sita, que utilizaron su nombre para beneficio personal sin su consentimiento, lo pagaron con sangre. Tal como temían los enemigos de Yukino-Sita, Ikigaya mostró una aterradora indiferencia ante su caída. Incluso cuando murió el padre de los Yukino-Sita, su reacción no fue más emotiva que la de alguien que reacciona ante la muerte del perro de un vecino. Sin embargo, el onjoji japonés no había comprendido del todo la profundidad de su naturaleza fría. Lo que no sabían era esto. Incluso si Ikigaya no hubiera ido a China, de todos modos habría permitido la caída de Yukino-Sita. Pero eso solo se aplicaba a la ruina de su familia. Él no había consentido un daño físico o mental excesivo. El senador de Yukino-Sita tenía que pagar un precio, sí. Pero no su vida. Aún así, las hienas necesitaban probar la muerte y el miedo. Ikigaya planeaba seguir los métodos de Boban. Obligar a estos perros a comer excremento y arrojar sus huesos limpios a las 4 grandes familias como advertencia. Tanto por el anime como por su experiencia desde que llegó a este mundo, Ikigaya comprendió la triste realidad del mundo mágico japonés. Era ensimismado y rebosante de orgullo. Japón no había visto una anomalía como un asesino de dioses en siglos. Como resultado, estos magos nunca desarrollaron la racionalidad ni el respeto por tales seres que sí tenían los europeos. Ni siquiera se dieron cuenta de que necesitaban cambiar. Ahora bien, estas hienas seguían vivas únicamente porque Ikigaya quería hablar con cierta chica. Esta chica se encontraba ahora en su puerta, en el lugar considerado el más aterrador de toda la ciudad de Chiba a ojos de la comunidad onjoji, frente al séptimo rey demonio del mundo, el frío e implacable Ikigaya Hachiman, para una charla informal. ¿Algo sobre Komachi? Ikigaya sonrió mientras miraba a Aragaki Ayase que estaba de pie en su puerta. La senadora Aragaki tenía una hija extraordinaria. Sin saberlo, había albergado una pequeña esperanza. Si Ayase no hubiera regresado esta noche, por la mañana la familia Aragaki habría dejado de existir. Un asesino de dioses podía destruir ciudades y derrocar naciones con facilidad. Ese tipo de poder conllevaba autoridad absoluta. Por orden de Ikigaya, el grupo de combate cuerpo a cuerpo Yomi se había movilizado. El rango más bajo era el de adepto. Estos brutales artistas marciales ahora llenaban cada rincón de Chiba, lanzando su mirada feroz sobre las hienas desprevenidas, que disfrutaban dichosamente de los últimos momentos de sus vidas. Los onjoji que se unieran sufrirían una matanza aún peor. La ira de un rey demonio solo podía aplacarse con sangre. Muchos pronto sufrirían la aniquilación total. Hogares destruidos, familias exterminadas. Su destino sería peor que el de los Yukino-Sita. Que los Aragaki se unieran a ellos dependía enteramente del desempeño de Aragaki Ayase. Pasa.
No te quedes en la puerta. Resulta que también tengo algo que preguntarte. Ikigaya abrió la puerta y volvió a entrar. Muchas gracias, respondió Ayase con una amplia sonrisa, volviendo a entrar en la casa que acababa de abandonar hacía poco. Regresaron al sofá. Ikigaya sacó 2 bebidas del refrigerador. Una para él y otra para Ayase. Empieza tú. Habla de Komachi. Sí. Después de hablar con Komachi, y contigo, Ikigaya-san, tuve una suposición audaz. Vaya, qué atrevida, ¿eh? Chica, esto es una conversación, no la trama de una novela ligera. Ikigaya reflexionó para sí mismo, hasta que Aya se preguntó. Me preguntaba, ¿podría ser que le estés ocultando algún secreto especial a Komachi? Esa pregunta pilló a Ikigaya desprevenida. ¿Por qué dices eso? Preguntó tras una breve pausa. Porque, desprendes un aura muy misteriosa, como si fueras afilada como una espada. Quizás por eso Komachi se siente inquieta. Ikigaya abrió ligeramente la boca. ¿Qué demonios significa un sabor fuerte? ¿Acaso esta chica anda lamiendo cuchillos o algo así? Aún así, tal vez solo sean los instintos de la hija de un político, podía percibir un atisbo de ello. Ikigaya la observó con interés hasta que notó que comenzaba a moverse nerviosamente, y entonces retiró su mirada inquisitiva. Te estás preocupando demasiado. Komachi es solo una niña, y los niños suelen preocuparse mucho. Sonrió, retomando su papel de hermano mayor cariñoso. Gracias por cuidarla. Siempre me preocupa que la acosen en la escuela. Eres demasiado amable. Komachi es tan considerada, todo el mundo la quiere. ¿Ah? Incluso los chicos. Ikigaya se puso tensa al instante. Ella no está saliendo con nadie, ¿verdad? No habrá caído en ninguna estafa, ¿o sí? ¿Eh? Eso, no lo sé. Probablemente no. Ayase se rió entre dientes al ver cómo el misterioso hermano se había convertido de repente en un payaso sobreprotector. Ese halo de misterio desapareció en un instante, reemplazado por la pura y cariñosa energía de un hermano mayor. Coincidía a la perfección con lo que Komachi había dicho. Así que realmente era amable. Un buen hermano que quería mucho a su hermana. Ayase se sintió de repente a gusto, pero también un poco envidiosa. Al provenir de un hogar monoparental y ser hija única, nunca supo lo que era tener hermanos. Ella siempre lo había anhelado, pero su padre no tenía ningún interés en tener más hijos. No fue hasta que conoció a Komachi y Kirino que ese vacío en su corazón finalmente se llenó. Parece que le di demasiadas vueltas a las cosas. Disculpen las molestias. Se puso de pie e hizo una reverencia en señal de disculpa. Ah, claro, dijo dando una palmada. Ya que nos conocemos, podemos intercambiar nuestros datos de contacto. Ella extendió su teléfono hacia Ikigaya. No hay prisa. Siéntate primero y escúchame, respondió Ikigaya con una risa incómoda, agitando la mano. Al mirar a Ayase, que estaba desconcertada, dijo, en realidad, hay algo que me preocupa. Ya que estás aquí, tal vez puedas ayudarme a analizarlo. Es algo así. Entonces, mientras Ayase escuchaba atentamente, Ikigaya comenzó a explicar la prueba que había preparado cuidadosamente, palabra por palabra. Capítulo 174. Capítulo 16. Aragaki Ayase es el buen amigo de Komachi. En la sala de estar, Ikigaya permanecía sentado tranquilamente, mintiendo descaradamente delante de la compañera de clase de su hermana pequeña. Bueno, la cosa es la siguiente. Hay un tipo que conozco, dijo, dando un sorbo a su bebida, relamiéndose los labios y continuando, pero es un verdadero sinvergüenza. Usó mi nombre para estafar a la gente y casi lastima a Komachi. Cuando me enteré, hice que le dieran una buena paliza. ¿Existe tal persona? Aragaki Ayase se quedó atónita. Entonces, se enfadó visiblemente. ¿Cómo pudo hacer eso? Es terrible. La niña se mordió el labio con frustración. Hermano mayor, definitivamente tienes que darle una buena reprimenda. Bueno, sus acreedores ya lo han maltratado tanto que está en el hospital. No creo que sea necesario regañarlo más. Pero ahora hay otro problema. Ikigaya observó atentamente la expresión de Ayase y continuó. Esos acreedores eran un poco, demasiado extremistas.
Aunque ese tipo se equivocó, no me alegra verlo recibir una paliza así. Y esos tipos no son precisamente buenas personas, más bien parecen gánsteres. Casi involucran a Komachi, aunque ella no lo sabe. Así que ahora me pregunto cómo debería manejar esta situación. Ayase, ¿me puedes dar algún consejo? ¿Eh? ¿Algún consejo? Ayase puso cara de preocupación. Claramente, le resultaba muy difícil. Ese tipo que conoce sin duda se equivocó, pero los demás también tienen la culpa, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Hacer daño a otros por dinero sucio es lo peor. Al final, se la veía visiblemente entusiasmada. Y pensar que casi lastiman a alguien tan dulce como Komachi. Onmiri-san, tienes que llamar a la policía y hacer que los arresten a todos. ¿Qué demonios? Cálmate, chica. Yo mismo protegeré a Komachi. Protege el trasero de tu hermana. Te dije que te calmaras, psicópata. ¿Y quién te dio permiso para ligar con mi hermana? O sea, sí, es un poco despistada, pero eso no significa que puedas empezar a tener una relación lésbica así como así. Contrólate, y límpiate la baba. Ikigaya miró fijamente a Ayase, que estaba claramente alterada, sintiendo una mezcla de pavor y horror. Komachi está en peligro. Ese pervertido la tiene en la mira. Olvídate del examen, ¿acaso sigue siendo necesario? Ah, lo siento, Onmiri-san. Me emocioné demasiado, pero no puedo evitarlo. Komachi es tan linda y considerada. Solo quiero llenarla de cariño. Ikigaya comenzó a considerar seriamente si debía llamar él mismo a la policía. Volvamos al tema principal, reprimió con dificultad la tentación de vender a Ayase a unos gánsteres en África y, torpemente, retomó la conversación. Entonces, ¿cómo crees que debería lidiar con estos gánsteres descerebrados? Entonces vio aparecer en el rostro de Ayase esa expresión de lo sabía. Onmiri-san, lo sabía, has estado ocultando algo. No eres una persona común y corriente. Mi padre me dijo una vez que las personas verdaderamente impresionantes pueden proyectar poder simplemente estando sentadas. Tú transmites totalmente esa vibra. Ella soltó una risita. Así que he descubierto tu secreto. Komachi tiene tanta suerte de tener un hermano tan poderoso y amable. Ahora me siento tan tímida. Ikigaya volvió a quedarse sin palabras. Esta chica no tiene remedio, toda su energía mental se centra en seducir a sus compañeras de clase. Es imposible hablar con ella. Como futura entrevistadora de exámenes, Ikigaya pensó. Si alguna vez dirijo una entrevista, a este tipo de idiota despistado lo echaré inmediatamente. Sin dudarlo, extendió la mano y le dio un golpe en la cabeza a Ayase. Al verla llorar y agarrarse la cabeza con dolor, dijo seriamente, deja de fingir. ¿Vas a darme algún consejo? No. Lo digo completamente en serio. Esto es importante. Tú tampoco quieres que Komachi salga lastimado, ¿verdad? Vamos, chica, toma las riendas de tu propio destino. Ay, está bien. Seré directo, así que no me hagas caso, Onmiri-san. Sé que eres realmente capaz, y por eso espero que uses tu fuerza con sabiduría. Así que, castiga un poco a esas personas y luego perdónalas, ¿de acuerdo? Si hago eso, no volverá a suceder. Un día, Komachi podría salir realmente herida. ¿Estás segura de que no te importa? Ikigaya la miró con una expresión extraña. Tu padre es político. Deberías saber que los gánsteres no aprenden la lección. La codicia por el dinero es eterna. Siempre ha sido así. Sí, sé que la amabilidad de Onmiri-san puede que no sea recompensada, Ayase también parecía seria. Pero, ¿has pensado en lo que Komachi querría algún día? ¿Acaso no es ella la persona más importante para ti? Ikigaya se quedó en silencio. Lo que dijo Ayase era exactamente lo que más temía. Ni Yomi ni la divinidad pudieron borrar los sentimientos que tenía por su familia. Durante los días infernales posteriores a su muerte, fue Komachi quien permaneció a su lado. Él realmente la veía como su hermana pequeña. Él quería que ella viviera feliz, libre de dolor o miedo. No permitiría que nadie le hiciera daño, ni siquiera él mismo. Y eso, lamentablemente, podría volverse inevitable. No quería admitirlo, pero sabía que algún día Komachi descubriría la verdad.
Quizás nunca comprendería que era un asesino de dioses ni qué significaba el mundo mágico, pero se daría cuenta de que las manos de su hermano estaban empapadas de sangre. Tan solo esta vez, regresar a Japón, presenciar la caída de la familia Yukinoshita, usarla como cebo y luego emprender una matanza, eso estaría mucho más allá de lo que Komachi podría aceptar. Komachi era una chica amable. Ella jamás aceptaría a un hermano así. Y cuando llegara ese día, Ikigaya se marcharía. Necesitaba una amiga, una verdadera amiga, y en ese momento, Aragaki Ayase era una candidata idónea. Así que Ayase superó la prueba. Su familia se salvaría. En cuanto a los demás, bueno, mala suerte. Si se atrevían a subirse al tablero, tendrían que estar preparados para perder. Su sangre sería la declaración. Chiba no tolerará el desorden. Quien no esté de acuerdo, que venga a buscarme. Habiendo llegado a una conclusión, Ikigaya volvió a sonreír y le dijo a Ayase: su consejo me ha sido de gran ayuda. Gracias. Oh, para nada, si alguna vez tienes problemas, Oniri-san, puedes hablar conmigo. Quizás no sea de mucha ayuda, pero... no seas tan modesta. Me has ayudado mucho. Ikigaya, como de costumbre, le acarició la cabeza, igual que hacía con Komachi. Ahora tengo que ocuparme de esto. No puedo hacerte compañía. Salgamos a divertirnos la próxima vez, ¿de acuerdo? Ayase dejó escapar un pequeño ruido extraño, con la cara roja como un tomate y totalmente adorable. No tienes permitido acariciarme la cabeza, murmuró tímidamente, pero Ikigaya ni siquiera notó su expresión. Su mente estaba demasiado ocupada buscando la mejor manera de aniquilar a toda una familia. Capítulo 175. Capítulo 17. ¿Deseas el poder? Tras despedir a Aragaki Ayase, Ikigaya cerró la puerta, se dio la vuelta y regresó al salón. Se sentó de nuevo, cogió el mando a distancia y encendió la televisión. Miró la televisión un rato y luego empezó a jugar a un videojuego. Solo cuando el cielo fuera de la puerta de cristal del balcón se oscureció notablemente, apagó finalmente la consola y el televisor. Sacó su teléfono, revisó su lista de contactos y marcó el número de Kusinada Mikumo. Una vez conectada, su voz profunda, magnética y seductoramente encantadora se escuchó inmediatamente a través del teléfono. ¿Deseas el poder? Ikigaya guardó silencio por un momento y luego dijo secamente: cambia esa contraseña de una vez. Pero fue usted quien lo ideó, Hachiman-sama. Si no lo confirmamos con la contraseña, ¿cómo podemos estar seguros de que no le han robado el teléfono? Siempre lo pierde en casa, ¿verdad? Si te lo digo, vas a volver a meterte en mi cama esta noche, ¿verdad? ¿Qué demonios le ha pasado a tu personalidad últimamente? ¿Estás bajo los efectos de alguna sustancia? Todo esto es culpa tuya. No fuiste tú quien me entrenó para ser así. Aún así, no esperaba que te gustaran tanto los pechos de las mujeres. La voz de Mikumo se volvió aún más grave y ronca. Vamos, si de verdad eres Hachiman-sama, lo admitirás. Deseas pechos. No hay necesidad de ser tímido. Después de todo, eres el rey. Solo si me gustas estas cosas tienen algún valor. Tengo bastante confianza en este aspecto. Al diablo con esto. No me obligues a ir y darte una paliza. Maldita sea. Puedes comportarte con más tacto. Aunque usemos una contraseña, esto es revelar la respuesta directamente. Gritó Ikigaya, frustrado, interrumpiéndola. Se frotó las sienes y dijo: vayamos al grano. Esta noche actuaremos. Acabemos con todos los involucrados, excepto con la familia Aragaki, sean tigres o mosquitos. ¿Ah? Así que has decidido perdonarlos. Bueno, supongo que son útiles. Pero solo si los usas tú. Es tu responsabilidad organizarlo. Simplemente hazlo y avísame después. Colgó el teléfono y dejó escapar un suspiro. Desde que regresaron a Chiba, Kusinada Mikumo se había estado comportando de forma extraña. Su actitud había cambiado drásticamente y, por alguna razón, había empezado a usar frases en clave. Había sido un idiota al responder en broma con una vez, y desde entonces, cada vez que lo hacía, ella lo usaba como excusa para meterse en su cama. No es que fuera algo malo necesariamente, pero últimamente su poder había estado cambiando drásticamente debido a Di Junio. A veces, incluso emitía fuego accidentalmente.
De lo contrario, ya se la habría llevado. Tenía un par bastante impresionante, maldita sea, qué vulgar. Debe haberlo corrompido. Pensando esto, Ikigaya guardó su teléfono, cogió las llaves y salió de la casa. Es hora de ir a buscar a Aruno. Ahora que lo pienso, recientemente había descubierto otro uso para el poder de Bijunio. Bien, podría aprovechar esta oportunidad para ponerlo a prueba. Aunque un poco sucio, la culpa fue de Bijunio, no suya. La decisión fue de Aruno. Pronto abandonó la zona residencial. Había comprado una casa lejos de su familia. No era como el lugar donde vivía la familia Aragaki, que estaba reservado para la élite, pero aún así era una zona decente, compuesta enteramente por villas independientes. No tardamos mucho en llegar a la villa. Al llegar a la entrada del distrito, el guardián lo reconoció de inmediato y lo dejó pasar respetuosamente. Aunque, a decir verdad, este supuesto guardián era en realidad un guerrero Yomi. Desde el regreso de Ikigaya, la influencia de Yomi en la región de Kanto había comenzado a crecer, especialmente en Chiba, donde se habían reunido muchos artistas marciales de alto nivel. A Ikigaya personalmente no le importaba nada de esto, pero con One Shadow Ninefis sometido a él, y el grupo de armas constantemente en tensión, tratando de no ofenderlo de nuevo, era esencialmente el señor de Yomi. Al igual que otros de su clase, Ikigaya no tenía ningún interés en dirigir ningún tipo de organización. Pero por el bien de su familia, había permitido tácitamente que existiera esta estructura y, ya fuera intencionadamente o no, había actuado como si apoyara a estos guerreros. Después de todo, él provenía del mundo de los artistas marciales Yomi. Todavía se refería al puño del dios demonio como su maestro, aunque aquella no podía enseñarle nada. Quizás Ikigaya Komachi no se dio cuenta, pero ahora era la mujer más poderosa de Japón. Cada día, numerosos guerreros Yomi la protegían en secreto. Ikigaya había hecho todo lo que estaba en su mano para protegerla de la sociedad mágica. Ningún hechicero podía acercarse a ella. ¿Cómo les ha ido últimamente?, preguntó Ikigaya al guerrero Yomi que caminaba a su lado por el sendero del distrito de villas. Señor, están bien. Sin embargo, la señora Yukino Sita parece incapaz de abandonar por completo las drogas. No se trata de un problema físico, sino de una adicción psicológica. Era de esperar. ¿Y qué hay de sus dos hijas? Están mejorando. La hija mayor tiene una impresionante fortaleza mental. La menor es un poco más frágil. Entonces, ¿no hay problemas importantes? En apariencia, no. Pero no he tenido ninguna interacción formal con ellos, así que no puedo confirmar la situación en profundidad. Tras escuchar el informe del guerrero, Ikigaya sintió que comprendía bastante bien el estado actual de las dos hermanas. Tal como había previsto, las otras dos personas no eran adecuadas. Sin decir una palabra más, llegaron a la villa. Señor, me retiro. Adelante. Gracias por su trabajo. Usted me honra. Servirle es nuestro mayor privilegio. Este guerrero Yomi tenía un claro estilo marcial chino. Juntó las manos en señal de saludo y se marchó rápidamente. Pero Ikigaya estaba seguro de que ese tipo no era chino. Los chinos de verdad no eran tan morenos. Se acercó a la puerta, sacó la llave, la abrió y entró. Era una villa pequeña. La primera habitación tras la puerta era el comedor, seguido de una sala de estar contigua. Detrás había una escalera que conducía al piso de arriba y una pequeña puerta que daba al patio trasero. El baño estaba a un lado. En cuanto entró, vio a Mama Yukino Sita sentada aturdida a la mesa, con el rostro enrojecido por la emoción. Delante de ella había un cenicero con una colilla. Ikigaya frunció el ceño y miró hacia la sala de estar. El televisor estaba encendido y Yukino estaba sentada allí de espaldas a la puerta. Solo se dio la vuelta cuando oyó que se abría la puerta. Su expresión era extremadamente tranquila, quizás incluso inexpresiva, pero en cuanto se dio cuenta de que era Ikigaya, un brillo volvió a sus ojos. Ikigaya-kun. Llámame a Jiman, dijo mientras se ponía las pantuflas y entraba en la habitación. ¿Dónde está tu hermana? Está en el patio trasero. No tienes buen aspecto. ¿Has estado comiendo y durmiendo bien? Yo no puedo dormir, Yukino negó con la cabeza.
Desde que Ikigaya había entrado, sus ojos se habían fijado en él con una mirada intensa. Ikigaya sabía exactamente lo que significaba esa mirada. Esa chica todavía no había renunciado a la idea de volverse loca. Se está haciendo tarde. Después de cenar, ve a descansar. Te garantizo que dormirás bien esta noche, dijo tras pensarlo un momento. ¿Cómo era posible que no pudiera dormir? Incluso un asesino de dioses como él necesitaba dormir. De acuerdo. Esperaré hasta que llegues antes de dormir, dijo Yukino dulcemente. Aunque su excesiva docilidad resultaba un tanto inquietante, Ikigaya asintió y se dirigió hacia el patio trasero. Capítulo 176. Capítulo 18. No me vengaré por ti. Ikigaya le dirigió unas palabras a Yukino, luego se apartó de ella, abrió la pequeña puerta y entró en el patio trasero. Y entonces vio a Haruno. Estaba sentada en una silla de ratán en el patio, mirando aturdida el cielo ya oscuro. El viento nocturno agitaba su cabello hasta los hombros, dejando al descubierto su hermoso cuello. Al oír los pasos de Ikigaya, Haruno giró la cabeza. Su hermoso rostro reflejaba una mezcla de tristeza y desconcierto, pero no había sorpresa en su expresión. Seguramente ya esperaba que viniera hoy. Mirando fijamente a Ikigaya, las lágrimas brotaron repentinamente del rostro de Haruno. Se atragantó y dijo, extraño mi hogar. ... Ikigaya guardó silencio. Se acercó a Haruno y se sentó en la larga silla de ratán que había junto a ella. Después de un largo rato, finalmente abrió la boca. Lo creas o no, la muerte de tu padre fue realmente inesperada para mí. Fue algo inesperado, aunque él no sintió nada al respecto. Muerto es muerto. Francamente, hacía mucho tiempo que había obtenido información similar del mundo Yomi. Simplemente no intervino por consideración a que Yukino era su compañera de clase. Incluso se lo había insinuado vagamente a Haruno, con la esperanza de que ella advirtiera a su padre, que no sabía interpretar la situación. Desde una perspectiva bélica, medio cubo de agua no tiene ningún poder. En términos de análisis de información, saber solo un poco y luego tomar decisiones no es mejor que adivinar. Lo sé, Haruno levantó las manos y se abrazó a sí misma, frotándose con fuerza la parte superior de los brazos. Fue porque papá tomó decisiones equivocadas. No pude convencerlo. Pero al final, seguía siendo mi padre. Sus lágrimas caían sin control. Parecía que ver a Ikigaya había roto la represa emocional que había estado conteniendo. Hoy alguien me dijo que para esta noche mis enemigos se habrían ido. Me dijeron que fuera fuerte y que no llorara delante de ti. Deben ser tus subordinados. Sí, te lo dije. Pero nunca te prohibí llorar. Ikigaya suspiró y la abrazó. Está bien, ven aquí y llora. Lo que está mal es no llorar en momentos como este. Ya no puedo llorar más. Ya lloré hoy temprano, mamá también lloró. Haruno esbozó una sonrisa amarga, pero no rechazó su abrazo. Como una gatita que anhela a su dueño, se acurrucó en sus brazos, lo rodeó con ellos por la cintura y apoyó la cabeza en su hombro. Entonces, comenzó a sollozar suavemente. Según los estándares normales, Haruno era una belleza deslumbrante con una figura increíble. Y los estándares normales abarcan a la gran mayoría de la gente, incluso a las llamadas élites. Una vez que la apariencia y la figura de una persona alcanzan cierto nivel de atractivo, poco más se puede añadir. El resto depende de cualidades como el temperamento. Entre todas las chicas que Ikigaya había conocido, solo las princesas Miko japonesas y las brujas europeas tenían una apariencia y un cuerpo que realmente superaban los límites humanos ordinarios, pero no eran puramente humanas, ya que poseían un linaje divino. En toda la región de Kanto, solo había unas 10 princesas sacerdotisas, y eso después de que el comité las reuniera. La única que había visto que no era de sangre divina, pero que podía igualar esos niveles era esa intrigante zorra de la obra original, Erika. Aunque Ikigaya no veía mucho de su lado intrigante, ella era más bien una payasa. Para él, las hermanas Yukino Sita eran ambas excepcionalmente bellas.
A diferencia de su hermana, Yukinoshita Haruno no solo tenía un rostro hermoso y una figura madura, sino que su temperamento combinaba inteligencia y encanto. Tal vez no fuera una tentadora sin igual, pero definitivamente era el tipo de mujer con la que la mayoría de los hombres soñaban. Sostener en sus brazos a una chica tan hermosa, temblando suavemente como un gatito, sintiendo su cuerpo suave y lleno de vida, Ikigaya tuvo que admitir que era bastante placentero. Y al pensar en lo que podría suceder si Haruno tomaba su decisión esta noche, incluso él, con toda su desvergüenza, no pudo evitar sentirse emocionado. En realidad, vine hoy aquí para decirles algo. Al inhalar la tenue fragancia del cuerpo de Haruno, Ikigaya habló en voz baja. Esto es importante para ti. Al fin y al cabo, no puedes seguir viviendo así. Haruno emitió un suave sonido nasal y la apretó más contra sí. Por favor, déjame abrazarte un poco más. Ikigaya sintió que definitivamente se estaba excitando. Ese fuego dentro de él comenzó a arder con más fuerza. Hermano, mantén la calma. Tómate tu tiempo. Hazlo bien. Recitó en silencio los números primos para sí mismo, y luego acarició la cabeza de Haruno. E inmediatamente dejó escapar un sonido parecido al ronroneo de un gato. No me vengaré por ti. El cuerpo, antes blando y sin huesos, que sostenía en sus brazos, se puso rígido de repente cuando dijo eso. Al mismo tiempo, la mano de Ikigaya se movió lentamente desde su cabeza hasta su espalda, acariciándola con delicadeza. Mientras el cuerpo de Haruno se relajaba poco a poco, oleadas de calor comenzaron a fluir desde su mano hacia su suave cuerpo. El cuerpo de Haruno comenzó a temblar ligeramente y a calentarse. Pero puedo hacerte más fuerte. Entonces podrás decidir por ti mismo si quieres vengarte. Ikigaya continuó acariciándole la espalda mientras le explicaba en voz baja. Aunque es la primera vez que intento algo así, solo funcionará si lo conseguimos. En ese momento su expresión se tornó seria, al recordar sus luchas antes de convertirse en un asesino de dioses, como discípulo del puño del dios demonio. El mundo Yomi, con su búsqueda de antiguos valores marciales, carecía de calidez en su entrenamiento. Que un maestro amara o no a su discípulo era irrelevante. Era un principio fundamental de Yomi. El vencedor tiene poder absoluto sobre el vencido. Puede matarle o perdonarle la vida. El ganador decide. Para cuando Ikigaya salió de aquella base de entrenamiento, el olor a sangre que lo impregnaba ya no se podía borrar. Puedo. Haruno finalmente volvió a hablar. Ella seguía escondiendo el rostro en su pecho, pero el fuerte temblor en su voz delataba su corazón. Había anhelo, miedo y una confusión que provocaba impotencia. Para ser sincero, no creo que seas la persona adecuada para esto. Pero este tipo de cosas tienes que hacerlas tú solo. Solo así podrán terminar de verdad. Al fin y al cabo, es tu decisión. Ikigaya la sujetó por los hombros y la ayudó a incorporarse. Un rostro surcado de lágrimas apareció ante sus ojos. ¿Qué tengo que hacer? Haruno miró soñadoramente el rostro que estaba tan cerca del suyo. Ella sentía que si ese hombre alguna vez desaparecía de su vida, moriría. Esto debe ser el destino. El cielo había enviado a este hombre a su vida. Después de todo lo que pasó, y ahora con sus tiernos cuidados, si él alguna vez se fuera, ella no podría seguir viviendo. Este hombre era como una droga. Él le dio un vuelco a su vida, destrozó su antiguo mundo, y ahora ella no podía imaginar la vida sin él. Si lo perdiera, moriría de dolor. Tanto si el futuro le deparaba esperanza como desesperación, no se arrepentía de nada. Era su decisión. Estoy dispuesto. Haré lo que me digas. Por favor, no me abandones. ¿Qué demonios? De acuerdo, pero déjame aclarar esto primero. Lo que yo uso no es magia ni artes marciales. En cuanto a lo que pasó en la montaña Fénix, no sé cuánto has oído al respecto. Ikigaya tragó saliva. A esas alturas, sus labios estaban tan cerca que podían sentir la respiración del otro, y ese contacto íntimo avivó aún más su deseo.